Recuperamos nuestras conversaciones ACUAE ahora que comienza el curso académico de nuevo y lo hacemos rescatando todas las reflexiones que nuestros expertos en materia de educación nos han dejado a lo largo de cada una de las conversaciones que hemos mantenido con ellos. De todos y cada uno de esos diálogos hemos aprendido y hemos extraído grandes ideas que queremos rescatar y compartir de nuevo con todos vosotros. Y lo vamos a hacer a partir de 3 grandes bloques. Vamos con el primero. El primer bloque de estas reflexiones que rescatamos con nuestros expertos va a estar dedicado a todas las enseñanzas que ha dejado la pandemia y particularmente el confinamiento y el cierre de los colegios. Vamos a rescatar todo lo que nuestros expertos nos contaron en materia de brechas y en materia de desigualdad. Las brechas de uso y acceso tecnológico, pero también las brechas que se proyectan sobre todo el sistema educativo y que inciden de diferente forma dependiendo de la titularidad del centro público, privado o concertado. Y también en este primer bloque de reflexiones queremos compartir con todos vosotros cómo la pandemia ha dejado algunos elementos positivos, ha reencontrado una comunidad educativa en la que los padres y las madres han recuperado un rol más significativo, precisamente porque han tenido que pilotar parte de esa formación en el tiempo en el que los colegios han estado cerrados. Esa proximidad de las familias a los colegios las ha hecho cómplices de una realidad, las ha hecho conocedoras de las debilidades del sistema, también de sus fortalezas, y ya es imposible que dimitan de ser unos actores protagonistas también en el sistema educativo. Os dejo con los expertos. Las brechas fundamentalmente son 3. Hay una brecha de acceso, es decir, tener o no tener dispositivo y conexión, ¿no? La segunda brecha es la de uso, que una vez que uno cuenta con un dispositivo y conexión, ¿qué se hace con el tiempo de uso de ese dispositivo y de esa conexión, ¿no? Es decir, la calidad, por decirlo de alguna manera. Y la tercera es la brecha escolar. Las brechas tienen una variable muy clara que incide, que es el nivel socioeconómico. Es decir, por encima incluso de la comparativa entre países y de la comparativa entre comunidades autónomas, entre distintos territorios, el nivel socioeconómico es la variable que más determina la existencia de brechas. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, con situaciones como que los alumnos que están en los niveles socioeconómicos más bajos, el 15% dice que no dispone de conexión ni ordenador, un 45% dice que tiene uno, pero si saltamos al grupo de alumnos de niveles socioeconómicos más altos, el 66%, creo recordar, dice que tiene 3 o más. Es decir, aquí, porque en una situación como la que se ha producido, hay también una diferencia significativa no solamente entre tener o no tener el ordenador, sino varios, porque simultáneamente las familias también están trabajando y, bueno, con un solo dispositivo, digamos que no se cubre, ¿no?, tanta demanda de poder realizar las tareas que haces cotidianamente, pues de modo online, ¿no? Existe desigualdad dentro de la universidad, que ya existía antes del COVID y seguramente se agudiza después. Y no nos va a quedar más remedio que buscar nuevas fórmulas de apoyo a aquellos estudiantes que efectivamente no disponen de recursos económicos y en los que la brecha digital va a quedar mucho más marcada. Tenemos que pensar que puede haber familias que efectivamente no tengan conexión a Internet, no dispongan de ordenadores sofisticados para poder llevar a cabo la formación online, ¿no? Uno de los principales problemas que hubo, sobre todo al principio del cierre de los colegios, fue que las herramientas que la administración te animaba a usar no funcionaban y entonces tenían que buscar alternativas, tenían que asegurarse de que los alumnos tuvieran acceso, de que no se colgaran y demás. Entonces, aquí también hay una parte de planificación a nivel administración que creo que es muy importante reforzar de cara a posibles confinamientos futuros hasta que encontremos una vacuna y que no nos vuelva a pillar en la misma situación. La tercera brecha sería quizás la más preocupante y la que yo creo que muestra de manera más clara un poco las debilidades del sistema educativo, ¿no?, que se han puesto encima de la mesa, ¿no?, de manera muy, muy dramática con esta situación. Porque aquí sí que se ven las brechas que hay entre la preparación de los centros y la preparación de los profesores para afrontar procesos de enseñanza online, ¿no? Y más allá de que existen esas diferencias, parece ser que en este caso la variable titularidad de centro, privado, concertado y público,
sí juega un rol importante y marca distancias de incluso casi 20 puntos porcentuales en algunas de los ítems, ¿no? Entonces, bueno, pues sí apunta, ¿no? Hacia, bueno, pues políticas que deberían intentar poner remedio a esta situación. Hay que tener en cuenta lo que podríamos llamar elementos facilitadores de la educación, elementos que influyen a lo largo de la vida en el nivel educativo que alcanza una persona y que tiene que ver con la importancia que dan los padres a la educación, con el que haya un espacio adecuado para estudiar, con los recursos tecnológicos. Estos elementos en ocasiones, no en ocasiones, la universidad los suple porque ofrece espacios de estudio, que son las bibliotecas, porque ofrece recursos tecnológicos. En la universidad hay aulas de informática, hay ordenadores a disposición de los alumnos, hay laboratorios, hay muchos medios para que los elementos de los estudiantes compensen esa brecha en esos factores facilitadores que he mencionado. Con el COVID, esos elementos en principio se le cierran a los alumnos. Por lo tanto, incuestionablemente, los elementos que hacen que la brecha de desigualdad existe se agranden. Y tenemos que hacer un esfuerzo muy importante cada uno en la medida de sus opciones. La universidad dirigiéndose a los estudiantes y las comunidades autónomas o la administración central, cada uno en función de sus posibilidades. Yo tengo la impresión de que la universidad presencial es una universidad que se apoya en lo que podríamos definir como un espacio más social, un espacio más igualitario y también un espacio más compartido. Esto no ocurre con lo online, ¿no? En el online, en definitiva, lo único que favorece es una formación a través de instrumentos, pero de manera muy individualizada. Y esos elementos que la presencialidad no tiene, desaparecen. Entonces, yo pienso que nos encaminaremos hacia una universidad de características más semipresencial. Y de la misma manera, pues que hasta ahora pues, se han desarrollado sistemas de apoyo que fundamentalmente iban focalizados a la entrada a la universidad, es decir, becas para poder llevar a cabo y realizar los estudios, pues yo creo que tendremos que replantearnos desde las universidades otras fórmulas para apoyar este tipo de formación online y a estos estudiantes que por recursos económicos bueno, no están en igualdad de condiciones con aquellos que sí disponen de estos recursos. Evidentemente, si de algo ha servido es para que las familias y los profesores, creo, estén más cerca ahora de lo que estaban antes. Muchas familias han descubierto que la labor de los profesores de sus hijos es mucho más importante y bastante diferente, además, a lo que seguramente pensaban. Evidentemente, la formación de tus padres o la capacidad que tengan tus padres para poderte acompañar en el proceso también es una brecha o también es parte de la brecha y esa sí que es muy importante porque si tus padres no pueden ayudarte o no pueden darte, por desgracia, los medios económicos o materiales o tecnológicos para que los hijos puedan seguir manteniendo el ritmo, la brecha se hace más grande aún. Creo que están haciendo también un esfuerzo enorme por proteger a sus hijos, ¿no? Y hacer que sacar su mejor cara en esta crisis, que muchas veces tiene un componente de incertidumbre muy grande para ellos, pero protegerles, sobre todo algo que creo que independientemente de sus conocimientos, que eso pues es un problema y que tenemos que intentar igualar desde la escuela, pero independientemente de eso, lo que sí que creo que están pudiendo trabajar con sus hijos cuando pueden estar físicamente con ellos y acompañarles en este proceso de aprendizaje a distancia con los recursos tecnológicos que tengan, ¿no? Pero estas habilidades que decíamos que tienen que tener, el ser un poco más independientes, más autosuficientes, saberse gestionar el tiempo y demás, sí que están pudiendo trabajarlo directamente con los niños, porque al final lo que hacen es mirar lo que les han mandado del colegio, hacer una lista de tareas, una lista de prioridades, más que necesariamente hacer la tarea con los niños. Y yo creo que este es un aprendizaje que también debe trabajarse desde casa y efectivamente, como comentabas, Mariola, pues muchas veces se ha delegado a la escuela, ¿no? Y en ese sentido creo que efectivamente pues está cerrando brechas ahí. Y otra brecha que creo que se va a cerrar en positivo es la brecha de conciliación. Ahora ha sido obligatorio el teletrabajo, pero yo creo que muchas empresas que todavía no lo habían adoptado lo van a ver como una posibilidad más y esto da mucha libertad a los padres de organizarse el tiempo, de poder pasar más tiempo de calidad con los niños sin descuidar luego sus tareas laborales. Entonces, en ese sentido también soy optimista porque creo que
hay cosas buenas de cómo nos hemos adaptado a esta crisis y pueden repercutir también no solo en cómo educamos, sino en cómo criamos a nuestros hijos. Las familias en esta situación se han recolocado, una vez más por necesidad, como hablábamos antes, ¿no? Pues esta situación les ha hecho pasar un poco de ser más espectadores, ¿no?, a ser agentes activos, por decirlo de alguna manera. También yo creo que hay una parte que les ha permitido ser más críticos con el papel de la escuela y del profesorado, es posible, y esto veremos cómo se desarrolla, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí me parece que una de las cosas más positivas de esta crisis es el fortalecimiento de la relación entre la escuela y la familia. Y creo que ese es uno de los aprendizajes que deberíamos incorporar y deberíamos, de hecho, proteger y fomentar y desarrollar a lo largo o sea, a partir de esto que ha pasado y, desde luego, con el escenario este incierto que tenemos de curso excepcional el próximo año, las familias van a seguir siendo un pilar bastante importante. Los padres, las familias han descubierto que la labor que hacían los profesores de sus hijos en muchos casos no la valoraban tanto como se merecía. Yo me acuerdo cuando empezó todo el confinamiento que dije, en 3 días los padres saldrán a aplaudir a los balcones a los profesores de sus hijos porque entenderán lo realmente difícil que es acompañarlos, entretenerlos, enseñarlos a la vez. Y ojalá sirva para que tengan los profesores el reconocimiento social que se merecen. Ojalá. El segundo bloque de reflexiones que compartimos con nuestros invitados a lo largo de todas las conversaciones ACUAE se centró en valorar qué estamos enseñando a los discentes, qué estamos enseñando en todos los distintos niveles que compone el sistema educativo: primaria, secundaria, bachillerato y universidades. Lo que estamos enseñando, esos elementos que configuran el currículum, es lo que necesitan nuestros estudiantes para su formación, no solo su capacitación técnica, sino también su formación como ciudadanos libres en un mundo en transformación como el que nos está tocando vivir, con pandemia, pero también sin ella. Si la respuesta a esta pregunta es no, debemos a continuación reflexionar sobre qué elementos de ese currículum, qué elementos del contenido actual del currículum de nuestros alumnos hay que quitar para dejar espacio a otros contenidos nuevos, en clave de contenidos teóricos, en clave de contenidos prácticos, en clave de nuevas competencias, nuevas habilidades. Y también los expertos nos dejaron algunas reflexiones magníficas que nos permiten orientar el éxito de la carrera profesional, porque la formación de nuestros hijos, la formación de los niños, de las niñas, de los universitarios, por supuesto está orientada a formar ciudadanos más resilientes, ciudadanos libres, ciudadanos democráticos, pero también está orientada para capacitarlos y para que la empleabilidad sea un camino más sencillo. Cómo acertar, dotando de coherencia a esa carrera formativa y a esa carrera profesional, son también algunos interrogantes que quisimos compartir con nuestros invitados y cuyas claves de respuestas son francamente fantásticas. Para mí esta ha sido una de las grandes costuras del sistema educativo que se han visto con esta crisis, porque el tema de los contenidos, las competencias al que tú hacías referencia, lo que pone sobre la mesa, y esta crisis lo ha puesto de manera clarísima, es que tenemos un currículum que se sale por todos los lados. O sea, es como una olla a presión y los contenidos se van saliendo, no caben más. Entonces, tenemos un currículum, y también es un diagnóstico compartido desde hace tiempo, absolutamente sobrecargado, que en una situación como esta, pues claro, ha cundido el pánico porque no se llega en condiciones normales de la dinámica de un aula, pues en una situación a distancia pues es absolutamente imposible, ¿no? Entonces hay que empezar como a elegir, a filtrar, a seleccionar, ¿no?, aquellos aprendizajes, aquellas competencias que realmente constituyen aprendizajes básicos, ¿no? Y aquí entraríamos en un debate pues, que está mucho en el ámbito educativo, se habla bastante sobre cuáles son esos saberes, ¿no?, que deberían saber nuestros niños de cara al futuro, y si el currículum que están aprendiendo en las escuelas refleja eso que van a necesitar en el mundo de mañana, ¿no? Nos encontramos con un mandato expreso de la Organización de Naciones Unidas. Dentro del marco de la Agenda 2030, la Organización de Naciones Unidas
hace un llamamiento a los países que suscribieron esa agenda, 193 países. ¿Cuál es ese llamamiento? Necesitamos incorporar nuevos conocimientos teóricos y prácticos a los sistemas educativos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de crear modos de vida sostenibles. Y con esto entramos ya en la segunda parte del problema. Entonces tenemos la primera parte, hay que definirla, qué parte de la cultura convertimos en contenido, y la segunda, cómo logramos que esos contenidos se conviertan en modos de vida sostenibles, es decir, en comportamientos sostenibles o que hagan posible las condiciones de habitabilidad dentro del planeta. Tenemos ahora como una obligación, ¿no?, y una urgencia en partir del para qué, ¿no? Para qué tipo de sociedad. Y ahí la Agenda 2030 y los ODS, tal y como se han identificado y cómo se han desarrollado, creo que nos pueden marcar muy bien la pauta de qué mundo necesitamos para, a partir de ahí, pensar en si estamos realmente enseñando para eso. Si se está ajustando a aquella estructura más clásica y más canónica del currículo, que tiene más que ver con unas parcelas disciplinarias, ¿no?, por asignaturas, por unas materias específicas, si eso es realmente lo que necesitamos o hay otra manera de organizar la enseñanza y de organizar los contenidos que se ajusten mejor. Y ahí hay también algo muy propio de nuestro tiempo que nos está lanzando señales importantes, y es cómo están avanzando todos los procesos de robotización, todos los procesos de automatización, cómo las máquinas van por un lado mejorando en ciertas tareas y en ciertas rutinas y haciendo más visibles y más necesarias otras competencias que tiene el ser humano y que no son tan fáciles o tan factibles de ser reproducidas por la máquina, como son pues, la creatividad, pensamiento lateral. La realidad hace que los conocimientos no sean tanto una cuestión de memoria, sino que sea adquirir capacidades para encontrar información, para compartir información y para resolver problemas de manera colaborativa. Bueno, pues estas lecciones yo creo que muchas de ellas las podremos utilizar en nuestra actividad habitual. Esa forma de liderar, de trabajar en equipo, de resiliencia, como decía, esas habilidades yo creo que habría que fomentarlas más en las universidades. Yo considero que hay dos conocimientos fundamentales para el desarrollo de cualquier individuo, que es las matemáticas y la lengua. Creo que la lengua, conocer idiomas, el saber expresarse, el saber escribir bien, es fundamental para comunicarse y para poder, digamos, crecer con otros. Para el trabajo en equipo, uno tiene que tener unas habilidades de comunicación, expresión, tanto habladas como escritas, muy importantes. Y para mí las matemáticas son el lenguaje de la tecnología, que afecta a cualquier actividad, sea o no tecnológica. Creo que en este momento, tanto para ser abogado como para ser economista, como para cualquier otra profesión, tenemos que conocer mejor pues, cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial, la estadística y las matemáticas en general, ¿no? Entonces, lo que hemos identificado han sido grandes lagunas. La mayor parte de la cultura que necesitaríamos como personas para desarrollar un modo de vida sostenible no está en el currículum de la enseñanza obligatoria. Y yo puedo poner 3 ejemplos. Un ejemplo de conocimiento teórico que no está, ¿vale? Que es muy sencillo. Prácticamente no está en el currículo escolar ninguno de los modelos sistémicos. Es decir, el modelo que sirve en este momento para entender la relación entre los modos de vida y las condiciones de habitabilidad del planeta, que eso es un modelo sistémico, no aparecen en los contenidos del currículum escolar. Estamos acostumbrados a modelos lineales y esos son los mayoritarios. Si no incorporamos elementos teóricos de este tipo, es difícil que nuestros alumnos desarrollen la mentalidad
para cambiar sus comportamientos. Desde el punto de vista de los conocimientos prácticos, no aparecen valores esenciales como, por ejemplo, resiliencia. Es difícil comprender nuestro modo de vida actual con una clave como esa, ausente en el currículo escolar, ¿no? Resultado, nosotros hemos identificado un núcleo básico que debería formar parte del nuevo currículum prescrito. Hemos identificado 6 o 7 bloques de contenido, dependiendo de las etapas, y hemos completado los conocimientos teóricos y prácticos de esos bloques de contenido. Los bloques de contenido los hemos compuesto a partir de los bloques en los que organiza la Agenda 2030 la propia ONU. Y a eso le hemos añadido 2. ¿Con eso qué pretendemos? No decimos cómo debe ser todo el currículum de la enseñanza obligatoria. Lo que decimos es que al menos debe garantizar que esté eso. Y esta publicación, este trabajo, ya lo hemos puesto a disposición del Ministerio. Yo creo que lo que haría falta un poco en el sistema educativo ahora mismo es todo aquello asociado más a ¿cómo te diría? Habilidades, también lo comentaba Emma, habilidades en términos de trabajo en equipo, de resiliencia. O sea, está el mundo cambiando completamente. ¿Qué nos iba a decir? A mí, ¿qué vamos a aprender? De tecnologías, teletrabajo de un día para otro, como nos ha pasado todos los confinamientos, y apenas sabemos nada de informática, pues ya somos expertos todos en Zoom, en Teams, en todas las herramientas que nos han puesto a disposición, ¿no? Pero yo creo que la resiliencia en continuo, el mundo está cambiando en continuo. En nuestra empresa, que es una empresa, como sabéis, medioambiental, dedicada al ciclo urbano del agua, etcétera. Bueno, pues si yo me retrotraigo hace 20 años, no tiene nada que ver cómo estamos ahora. Es todo mucho más sostenibilidad, más reutilización, más economía circular, otro tipo de infraestructuras, de inversiones, ¿no? Quiero decir, la parte mucho más social, obviamente, mucho más cercana a los colectivos más vulnerables, es lo que tenemos que aprender más ahora, o que estar más cerca de ellos. Entonces, todo esto es resiliencia, que adecuarte cada momento, ¿no? El hecho de ponerse unos metas ambiciosas, buscar siempre un equipo que te apoye y con el que construir de manera conjunta un proyecto común, y siempre explorar los límites de lo posible como si quieres, un valor esencial, ¿no? Que al final te lleva a la excelencia y a la mejora continua. Somos el mejor medio para que las personas mejoren, para que sus hijos cuando vienen a la universidad mejoren y consigan, en definitiva, un futuro mejor. También que los profesionales que salen de la universidad van a ser capaces de dar respuesta a las necesidades de las empresas. También tenemos que ser capaces de poner en valor la formación como un elemento transformador de la sociedad. Se había comprobado hasta la fecha de que efectivamente una buena formación implicaba una mayor facilidad para incorporarse a los mercados de trabajo. Yo creo que esto va a estar vigente y además se va a ver reforzado. Apelar a la responsabilidad tanto individual como colectiva de todo el mundo, de las universidades, por la parte formativa que tienen, en términos de que puedan ser capaces de adaptar los contenidos, los currículums, aquellas habilidades que todos vemos desde la parte de fuera, una vez que los estudiantes salen de la universidad, que harían falta. Yo creo que es muy importante ese tipo de adaptaciones a los currículums. Por parte de las empresas también son generosos en el sentido de optar a todas aquellas personas que desde el minuto cero pues salen de las universidades con cero experiencia, pero con muchas ganas. Y sobre todo animar a todos los estudiantes que están estudiando ahora mismo, que están saliendo de las universidades, a que hagan aquello que vayan a disfrutar, que sientan que lo que hacen aporta a la sociedad, tanto personal como colectiva. Y para mí esta es otra actitud que creo que es muy importante y lo es más en el momento actual de transformación continua, que es estar dispuesto a aprender de manera continua y también a desaprender, a que hay cosas que hacías de una determinada manera que ya no puedes hacer así y que tienes que aprender de nuevo una y otra vez para estar al día. La gente que tiene más éxito es aquella en la que de alguna manera tiene un propósito. Y esto que además que es una palabra que se está poniendo muy de moda, pero es que yo estoy convencida de que cuando tú estás haciendo algo
no solo para lo inmediato, sino con un objetivo a medio plazo, las cosas te salen mejor. Te salen mejor sobre todo también si al ejecutar ese propósito o al querer hacer ese propósito, tienes la suerte de divertirte y tienes la suerte también de poder utilizar tus fortalezas. Y el tercer bloque de reflexiones que hemos podido extraer de nuestras conversaciones AQUAE dedicadas a la educación está centrado en el papel que cumplen los distintos actores protagonistas del sistema educativo. Sin duda alguna, un papel muy relevante lo tienen los profesores y todos nuestros expertos, todos quienes han participado en estas conversaciones han querido reconocer el trabajo magnífico que han hecho durante la pandemia por la dureza del confinamiento, pero desde luego también más allá de la pandemia por su vocación y su compromiso. Sin duda alguna, un papel importante que han subrayado también nuestros expertos tiene reservado la administración pública, pues la educación es un derecho fundamental contemplado en la Constitución y también los expertos han reivindicado una mayor autonomía para los centros educativos de tal manera que les permita explorar nuevas fórmulas más innovadoras que respondan mejor a los retos que demanda nuestra sociedad. Por supuesto, las familias, particularmente desde la pandemia, han ocupado un papel dentro de la comunidad educativa que ya es muy difícil que quieran abandonar. Esa complicidad, ese reencuentro entre familias, docentes y centros educativos creo que es un círculo virtuoso que los expertos también han subrayado y que vale la pena cultivar a futuro. Dejo para el final un actor que considero clave, estratégico en el sistema educativo, que es la sociedad. Bien a través del tercer sector, fundaciones tienen un papel importante en la educación, como la nuestra, como Fundación AQUAE, pero desde luego también todo el sector empresarial. La educación forma ciudadanos que se integran a la sociedad, ciudadanos democráticos, ciudadanos libres, pero también forma y capacita técnicamente a quienes luego van a ocuparse en el mercado laboral. De ahí que es estratégico también que el mercado laboral se sienta próximo al sistema educativo, exprese cuáles son las demandas y también comprenda que las claves sobre las que hay que ordenar la formación reglada, no reglada e informal de los niños, de las niñas y, por supuesto, de los universitarios. En definitiva, una comunidad educativa es eso, es un conjunto de actores, cada cual con su rol y con su función, pero todos ellos alineados para obtener los mejores resultados. Les dejo ya con las reflexiones que nos han dejado sobre todos estos temas nuestros expertos que han pasado por las conversaciones AQUAE. La formación del profesorado digamos que no está diseñada para tener las competencias necesarias para poder haber abordado una situación como esta, ¿no? O sea, si nos vamos a la formación inicial, por ejemplo, en las facultades, es clamoroso la ausencia de peso que tiene precisamente la formación en competencia digital docente y la formación también en atención a la diversidad. TALIS, el informe de análisis de la OCDE del profesorado, la última edición de 2018, de hecho lo pone de manifiesto si nos comparamos con otros países de la OCDE, ¿no? Y justamente esas son dos bloques temáticos que han jugado un papel clave en esta situación, ¿no? La tecnología, porque era la única herramienta para poder continuar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Y la diversidad, por otro lado, porque es cierto que más que nunca esas diferentes capacidades y diferentes situaciones del alumnado pues han irrumpido de una manera absolutamente brutal, ¿no? Y el profesorado ha tenido que gestionar, ¿no? Toda esa diversidad pues como ha podido y en una circunstancia que nunca se le había dado, porque encima lo ha tenido que hacer a distancia. Y a mí me parece que este año, ¿no? Podemos hacer como un gran laboratorio, ¿no? De innovación educativa y entonces esto digamos que es una especie como de spin-off de este liderazgo compartido, ¿no? De centros y profesores, de agentes educativos, de comunidad y luego de administración educativa por otro. Vemos que el trabajo de los profesores pues a veces tiene más concentración de tareas de investigación, a veces más concentración de tareas de docencia. En mi caso, en este momento, casi me tengo que dedicar en exclusiva a la docencia. Y me dedico a la docencia con unas herramientas en el que el centro de mi trabajo
gira en torno a la clase y a una forma de relacionarte con los estudiantes que es fundamentalmente presencial. Y cuentas para ello con apuntes, con ejercicios, pero todo se apoya en el respaldo de esa actividad presencial y ese día de contacto directo con los estudiantes. Esto, que es tu trabajo normal, cambia de manera radical de un día para otro. Nos enfrentamos a una situación con unas características excepcionales porque es una situación que se impone de manera brusca y para la que no estábamos preparados. Sí, quiero pensar que en esto podría jugar un papel la administración a la hora de dinamizar o promover espacios de encuentro, ¿no? Sobre todo entre colegios, profesores, familias, para poder encontrar soluciones comunes a problemas que han sido comunes, ¿no? Me da la sensación de que ha sido todo bastante, apresurado, con muchas dificultades tanto en el hogar como también dentro del propio colegio, que no era dentro del colegio porque también los propios profesores estaban en sus hogares, en una situación muy complicada y muy distinta a todas. Yo creo que el nivel de corresponsabilidad, es decir, quién selecciona contenido y por tanto quién selecciona cultura relevante, ahí la participación de las administraciones públicas como garantes del derecho a la educación es prioritaria. Pero en el segundo problema, ¿cómo transformamos esos contenidos seleccionados en estilos de vida? Ahí la responsabilidad es de los centros educativos. Creo que hablamos de mayor responsabilidad o menor responsabilidad. En ambos casos son corresponsables de los dos, ¿no? Es decir, en la resolución del primer problema, nuestro país ha adoptado dos modelos. El modelo que llamamos horizontal o el modelo vertical. En el modelo vertical se distribuyen responsabilidades la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas. Pero los centros no intervienen. Nuestra propuesta es que los centros intervengan. O sea, de hecho, nosotros hemos propuesto un modelo, que es el modelo vigente hasta este momento, que es una distribución por tiempo escolar del 45 y 35 de cada una de las administraciones públicas. Lo que hemos propuesto es que vayamos hacia un modelo del 40, el 30 y el 10. Es decir, el 10 es íntegramente responsabilidad en el diseño de los centros educativos. Esta sería la mayor novedad de nuestro país. Los centros hasta ahora no tienen capacidad de intervenir en el diseño, tienen capacidad de intervenir en el desarrollo. ¿Vale? Bien. Y en cuanto a la responsabilidad en el desarrollo, es decir, la transformación del contenido seleccionado en competencias, capacidades o comportamientos, ahí lo que quisiéramos es ampliar la autonomía del centro de forma que sea posible incorporar a la comunidad educativa en su conjunto en la propuesta de tareas o en algunos otros formatos, como ya hemos desarrollado un formato que es el formato de retos educativos, en el cual el reto se resuelve en la comunidad educativa, no solo en el centro, sino entre padres, profesores y alumnos. Entonces, nosotros ahí, por tanto, incorporamos dos novedades. Novedad 1, en el diseño. Los centros educativos deben reservarse el 10% del tiempo escolar. Novedad 2, en la transformación de contenidos en competencias hay que dejar tiempo suficiente para que determinados retos sean abordables para el conjunto de la comunidad educativa, no solo para los alumnos. En una situación como la que se ha dado, la capacidad para trabajar conjuntamente y en grupo es importante porque no solamente te ayuda a resolver mejor los múltiples problemas a los que te has enfrentado, sino que además te permite compartir, ¿no? Y descargar un poco una carga de trabajo que se ha vuelto, eso sí es cierto, y eso cualquier profesor te lo dirá, ¿no? Que se ha duplicado o triplicado, ¿no? Y quizás si esto fuéramos capaces de gestionarlo y de distribuirlo y organizarlo en colectivo, ¿no? Pues no sería tanto, ¿no? Y el resultado sería mejor, ¿no? Y esto es una cosa, un aprendizaje que quizás sí deberíamos mirar de cara al próximo curso, ¿no? Las redes de profesores, incluso las redes de centros trabajando entre ellos de manera conjunta y colaborativa, ¿no?
ampliando la mirada, más allá de administración, profesores y familias, que es como, bueno, pues el trío virtuoso que entendemos por comunidad educativa, incorporando de alguna manera también la sociedad, incorporando de alguna manera el entorno, ¿no? Aquel tejido social que está alrededor del centro escolar, que está alrededor del municipio, bueno, pues de aquellos espacios donde interactúan los agentes que están más implicados en la educación y que están ahí, que tienen también que aportar y que pueden aportar de alguna manera, ¿eh? No estoy diciendo que estén al mismo nivel, pero sí que sería realmente innovador tener en cuenta, ¿no?, todos estos agentes que están en la ciudad, desde las bibliotecas públicas, desde el propio tejido asociativo, para buscar retos, como decía José Moya, para buscar bueno, pues, formas, ¿no?, de abrir la escuela y de que esté mucho más, bueno, pues más integrada en ese entorno de proximidad. Hasta aquí todas las reflexiones que han dejado los expertos que han compartido con nosotros durante estos meses conversaciones ACUAE sobre educación. Nos vemos dentro de 15 días con un nuevo tema y con muchos más expertos. Hasta pronto.